¿Por qué no deberíamos guardar nuestro efectivo en el banco? A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo las instituciones financieras han jugado un papel central en la economía global, ofreciéndonos un sentido de seguridad y estabilidad. Sin embargo, el mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso, y con él, las reglas del juego financiero. En este video, vamos a desentrañar las capas que componen nuestra percepción de seguridad financiera y por qué, en la era actual, confiar ciegamente en los bancos para guardar nuestro dinero podría no ser la decisión más sabia. Hablaremos sobre cómo la inflación, las tasas de interés bajas y los riesgos financieros emergentes están transformando el panorama económico, obligándonos a repensar nuestras estrategias de ahorro e inversión. Pero no nos detendremos ahí. También exploraremos 6 activos considerados entre los más seguros para invertir, ofreciéndote alternativas viables y estrategias para proteger y hacer crecer tu patrimonio en tiempos inciertos. Acompáñame en este viaje hacia la libertad financiera, donde aprenderás a tomar decisiones más informadas y estratégicas sobre tu dinero. Desde tiempos inmemoriales, el banco ha sido sinónimo de seguridad financiera. Nuestros antepasados depositaban su oro, sus monedas y, eventualmente, su papel moneda en estas instituciones, confiando en que estaría seguro y a salvo. Fue un pacto no escrito de confianza y estabilidad, donde el dinero no solo se guardaba, sino que, idealmente, crecía con el tiempo gracias a las tasas de interés. Esta percepción se ha mantenido durante siglos, convirtiendo a los bancos en los guardianes predilectos de nuestras riquezas. Sin embargo, el escenario económico global ha experimentado transformaciones drásticas en las últimas décadas. La digitalización de las finanzas, los cambios en las políticas monetarias y las crisis económicas han redefinido lo que significa seguridad financiera. La inflación, por ejemplo, ha escalado a niveles que erosionan el poder adquisitivo del dinero guardado, mientras que las tasas de interés, en un esfuerzo por estimular las economías, han sido reducidas a mínimos históricos. Estas tasas de interés bajas, que en algunos casos han llegado a ser negativas en términos reales, después de ajustar por inflación, significan que el dinero en el banco puede estar perdiendo valor en lugar de ganarlo. Además, el surgimiento de nuevas tecnologías y el auge de las criptomonedas han introducido alternativas de almacenamiento y crecimiento del valor que desafían el dominio tradicional de los bancos. El público empieza a cuestionar la eficacia de los sistemas bancarios tradicionales y busca nuevas formas de asegurar su futuro financiero. Este cambio de paradigma nos lleva a preguntarnos, en un mundo donde la certeza financiera parece ser una ilusión, ¿cómo podemos proteger y potenciar nuestro dinero? La respuesta yace en comprender los riesgos asociados, con mantener nuestro dinero inactivo en cuentas bancarias y en explorar nuevas avenidas para su crecimiento. La seguridad ya no se trata solo de proteger nuestro dinero de robos o pérdidas físicas, sino de asegurar su capacidad de compra y su potencial de crecimiento a largo plazo. Razones para no guardar efectivo en el banco. Inflación. Una de las principales razones para reconsiderar guardar el efectivo en el banco es la inflación. A medida que el costo de vida aumenta, el valor real de tu dinero disminuye. Las cuentas de ahorro tradicionales, con sus tasas de interés mínimas, a menudo no logran superar la tasa de inflación, lo que significa que tu poder adquisitivo se erosiona con el tiempo. Este fenómeno reduce efectivamente la cantidad de bienes o servicios que puedes adquirir con tu dinero en el futuro. Tasas de interés bajas. Actualmente, las tasas de interés que ofrecen los bancos por los ahorros están en mínimos históricos en muchas partes del mundo. Esto se traduce en un crecimiento insignificante del dinero depositado, que en algunos casos podría no ser suficiente ni siquiera para cubrir la tarifa de mantenimiento de la cuenta, resultando en una pérdida neta para el ahorrador. Riesgos financieros. Aunque los sistemas bancarios de muchos países están asegurados hasta cierto punto por entidades gubernamentales, existen riesgos financieros inherentes, como las crisis bancarias o financieras, que pueden comprometer la accesibilidad a tu dinero. Además, la posibilidad de quiebras bancarias, aunque baja, no es nula. En tales escenarios, podría haber un periodo durante el cual no tengas acceso a tus fondos, lo que podría ser problemático en situaciones de emergencia. Estas razones destacan la importancia de diversificar las opciones de ahorro e inversión.
La dependencia exclusiva de las cuentas bancarias para guardar el efectivo no solo puede representar una oportunidad perdida en términos de crecimiento del capital, sino que también puede implicar riesgos para el valor real y la liquidez de tus ahorros a largo plazo. Los 6 activos más seguros para invertir. Oro. El oro ha sido tradicionalmente considerado como uno de los refugios más seguros en tiempos de incertidumbre económica. No solo mantiene su valor a lo largo del tiempo, sino que también tiende a apreciarse durante periodos de alta inflación o cuando los mercados financieros experimentan volatilidad. Invertir en oro puede ser una excelente manera de diversificar tu portafolio y proteger tu patrimonio contra el debilitamiento de la moneda. Bienes raíces. Los bienes raíces ofrecen una doble ventaja: potencial de apreciación a largo plazo y generación de ingresos a través del alquiler. A pesar de requerir una inversión inicial más significativa, los bienes raíces pueden proporcionar estabilidad y seguridad, especialmente en ubicaciones con alta demanda y crecimiento demográfico. Materia primas industriales. Invertir en materiales como el cobre, el aluminio y el acero puede ser una estrategia inteligente, especialmente en un contexto de crecimiento económico global, donde la demanda de estos materiales suele aumentar. Además, las materias primas industriales pueden ofrecer protección contra la inflación, ya que sus precios tienden a subir cuando el valor de las monedas disminuye. Cuentas de ahorro de alto rendimiento. Aunque las tasas de interés en general pueden ser bajas, existen cuentas de ahorro de alto rendimiento que ofrecen tasas más competitivas. Estas cuentas pueden ser una opción segura para quienes buscan una mejor rentabilidad de sus ahorros sin asumir riesgos significativos. Fondos indexados. Los fondos indexados replican el rendimiento de un índice bursátil, como el S&P 500, ofreciendo diversificación y un menor riesgo comparado con la inversión en acciones individuales. Su baja tasa de gestión y la historia de rendimientos sólidos a largo plazo los hacen atractivos para inversores que buscan seguridad y crecimiento. Criptomonedas. Estables, stablecoins. Aunque el mercado de criptomonedas es conocido por su volatilidad, las stablecoins están diseñadas para mantener un valor estable al estar vinculadas a activos como el dólar estadounidense. Esto las hace menos volátiles y una opción interesante para diversificar y proteger el valor del patrimonio en el ámbito digital. Cada uno de estos activos ofrece diferentes niveles de seguridad, rentabilidad y liquidez, lo que te permite elegir y combinarlos según tus objetivos financieros y tu tolerancia al riesgo. La clave está en investigar a fondo. Te recomendamos consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión. En la travesía hacia la seguridad y el crecimiento financiero, hemos desvelado por qué el acto de guardar efectivo en el banco, una práctica tan arraigada en nuestra cultura financiera, podría no ser la estrategia más prudente en el mundo económico de hoy. Hemos explorado cómo la inflación, las tasas de interés insuficientes y los riesgos financieros globales pueden socavar nuestros esfuerzos por preservar y aumentar nuestro patrimonio. Además, hemos navegado por el horizonte de las inversiones, identificando 6 activos que ofrecen un refugio seguro y oportunidades de crecimiento en este panorama incierto. Desde el resplandor eterno del oro hasta la solidez tangible de los bienes raíces, pasando por las oportunidades emergentes en materias primas industriales y las innovaciones financieras como las criptomonedas estables, cada activo ofrece una vía para diversificar y fortalecer nuestros recursos económicos. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento y los fondos indexados se presentan como alternativas estratégicas para aquellos que buscan equilibrar seguridad con rendimientos óptimos. Este viaje revela una verdad ineludible. La diversificación no es simplemente una estrategia de inversión, es una necesidad en el entorno económico actual. Te invito a que continúes explorando, aprendiendo y adaptándote a las dinámicas del mercado para construir un futuro financiero más seguro y próspero. Recuerda, el conocimiento es el primer paso hacia la libertad financiera. Agradezco tu atención y te aliento a que profundices más en cada una de estas opciones. Tu camino hacia la seguridad financiera es único y está lleno de oportunidades esperando ser descubiertas. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero que este video te haya proporcionado valiosa información y perspectivas sobre cómo proteger y hacer crecer tu patrimonio en estos tiempos cambiantes. Si te ha gustado lo que has visto, por favor, considera suscribirte al canal
dale me gusta a este video y compártelo con aquellos que creas que pueden beneficiarse de esta información. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir creando contenido que te empodere en tu camino financiero. Recuerda, cada paso que das hacia la educación y la diversificación financiera te acerca más a tus objetivos. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.